están todos? Hoy día es el cuarto y último día de este tercer Congreso Nacional de Pavimentos, sexto Congreso de Pavimentos Asfálticos y tercer Congreso de Pavimentos Rígidos, en el cual hemos venido desarrollando una serie de conferencias, todas vinculadas a poder conseguir buenos y seguros caminos, para lo cual los pavimentos son esenciales para su conservación y buen servicio, que es la única forma en que los países pueden conseguir su desarrollo. Hoy día vamos a iniciar nuestras conferencias con la presentación del ingeniero Herbert Zavala para tratar el tema sobre mantenimiento periódico con bases estabilizadas para carreteras de bajo volumen de tránsito. El ingeniero Herbert Zavala es ingeniero civil y además es doctor en ingeniería civil. Actualmente es administrador de contratos de la Subdirección de Obras de Carreteras de la Dirección de Infraestructura de Provías Nacional en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Actualmente está implementando la metodología BIM en la Subdirección de Obras de Carreteras de Provías Nacional. Es catedrático de la Facultad de Ingeniería Civil en la UNFB y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, entre otras instituciones en que también ejerce la docencia. Es investigador y conferencista nacional e internacional y con muchos años de experiencia en todas estas materias. Sin más presentación que la que acabo de decir, Herbert, muchas gracias por tu presencia, por estar con nosotros y por ayudarnos a comprender más lo que son los pavimentos y la importancia que estos tienen tanto en las carreteras como en las vías vecinales y de bajo volumen de tráfico. Te dejo con el auditorio. Ingeniero Jorge Lazarte, muchas gracias por la presentación. También es grato participar siempre con el ILIEP porque debemos promover el conocimiento y la aplicación de las mismas, ¿no? En mejorar nuestra red vial nacional, regional y vecinal. Bueno, voy a empezar compartiendo mi pantalla, mi presentación. Y cuál es nuestra realidad en este sentido, ¿no? Porque normalmente ya en nuestro país tenemos tenemos una gran malla vial, pero ¿cuál es el estado de la misma, no? Una nosotros tenemos una gran red vial, pero el problema es cuál es el estado de las mismas, ¿no? Y normalmente muchas de ellas se encuentran en esta situación como lo vemos en la imagen izquierda. ¿Y por qué estamos dando ese nivel de servicio? Justamente estamos dando este nivel de servicio porque el estado de estas vías, ¿no? Que es tal, y la oferta de transporte es como la que vemos aquí, ¿no? Nuestra población tiene que estar viajando de esta manera porque no hay mayor oferta en transporte. ¿Y por qué es el estado de estas vías de esta manera? Porque normalmente en las carreteras de bajo volumen tratamos de darle la menor inversión, ¿no? Se da la menor inversión y eso significa menor intervención. Y podemos ir apreciando ahí, por ejemplo, y eso va a ser una constante que vamos a ir viendo en muchas de estas carreteras, es la falta de la ausencia o la falta de drenaje superficial y subsuperficial. Eso hace pues que el agua permanezca el mayor tiempo sobre la superficie de lo que se supone que es nuestra calzada, muchas veces afirmado, como el que vemos, y esta se empieza a deteriorar, ¿no? Otros aspectos, otros aspectos es como la que vemos aquí en la imagen derecha, es las vías afirmadas, la emisión de polvo que existe en ellas, ¿no? La misma que afecta a la calidad de vida de las personas que viven circundantes a estas carreteras,
También hay un problema de seguridad vial por el tema de visibilidad y el tema de impacto ambiental, ¿no? La contaminación que existe. En nuestro país es esto, tenemos este inconveniente y el material que actualmente que se coloca, como el afirmado, es un material pues que es muy susceptible al agua. Entonces, como ya es conocido, esto apenas es una lluvia y el estado en el que queda, ¿no? Por eso, actualmente ha salido el tema de los 3.000 millones para atender varias carreteras a nivel nacional con mantenimiento periódico, pero el problema de muchas de ellas es esto, que están promoviendo los materiales que ha firmado. Si nosotros sacamos en cuenta lo siguiente, ¿no? Si hablamos de la red vial vecinal, estamos hablando pues que hasta hace 7 años estamos, y esto no ha cambiado, con el 2% pavimentado. Y todo lo demás es afirmado, ¿no? O no pavimentado, o no tiene ninguna estructura. Estamos hablando de prácticamente 104.000 kilómetros en esas condiciones. Entonces vemos que hay mucho por trabajar aquí, pero para trabajar en esto ya debemos dejar de seguir usando lo que normalmente aplicamos, ¿no? Esta es nuestra gran red vial nacional que mencionábamos inicialmente. Y aquí tenemos pues la nacional, la línea roja, la departamental, las líneas verdes y la vecinal, las líneas celestes, ¿no? Como apreciamos nosotros en la imagen, vemos pues que toda nuestra costa está debidamente interconectada. También está interconectada con la costa con varios departamentos importantes de nuestra serranía, ¿no? Longitudinalmente la costa está debidamente conectada, la sierra también estamos ahí, pero cuando pasamos a la selva alta y llegamos a la selva baja, vemos pues que esa gran malla se empieza a reducir, ¿no? Y en la selva baja incluso podemos contarlo con una mano cuántas carreteritas tenemos, ¿no? Y son departamentales. Vemos aquí, son trazas, las líneas verdes, ¿no? Y la más importante, la interoceánica sur. Entonces, eso nos muestra por qué, por ejemplo, la situación social y económica de nuestra Amazonía, ¿no? Justamente porque, como lo vemos aquí, es la ausencia de carreteras, no tenemos carreteras y el mismo que que ha impedido su desarrollo. Ello hace, ello hace pues que propongamos otras alternativas a las convencionales y de mayor durabilidad. Uno de los problemas de los afirmados es esto, ¿no? Pérdida del bombeo, pérdida del bombeo, no tenemos aquí un bombeo. Esto se pierde rápido por las características de la vía, del material utilizado, también el tema del drenaje. Vemos pues que no hay cunetas, así de sencillo, falta de mantenimiento rutinario. Una de las formas de intervenir es el tema de, o si tenemos cunetas, las tenemos colmatadas, ¿no? El agua no fluye y el agua permanece allí durante un buen periodo de tiempo, afectando a la infraestructura vial. Emisión de polvo, el desprendimiento de agregados, ¿no? Los agüellamientos. Y entonces, ante esto, ¿qué debemos hacer como para intervenirlos? ¿Qué es positivo hoy en día? Por ejemplo, en Provías Nacional, en la unidad, ahora lo que es la Dirección de Conservación. Menos mal, en estos últimos contratos ya está desapareciendo la construcción de afirmados. El afirmado ya no, en los estos 2 últimos años que vienen, el afirmado ya no va a existir, está desapareciendo, está siendo reemplazado por materiales estabilizados con un recubrimiento bituminoso delgado. Esto es positivo porque mejora la calidad de la vía y por ende se incrementa el tráfico y después de un periodo de tiempo se podrán plantear otras soluciones para su intervención. Y
aquí hay que hacer un hincapié, ¿no? Cuando hablamos de por qué reemplazar un afirmado y mediante mantenimiento periódico con un estabilizado, porque se trata de darle mayor durabilidad, mayor confort, que brinde un mayor confort durante mayor tiempo de servicio y en cualquier época del año, ¿no? A veces, muchas veces, por ejemplo, en la Amazonía, en nuestra serranía, en la época de lluvias, se reduce la transitabilidad porque justamente no están en buenas condiciones, ¿no? Entonces se trata de estabilizarlos para tener el uso de la vía en un mayor tiempo posible y en cualquier época del año. ¿Cuál es la finalidad de estabilizar suelos? Nosotros tenemos que tener claro que tenemos dos tipos de materiales, los granulares y los granulares y los suelos cohesivos. Ambos tienen comportamientos distintos, con ambos nos vamos a topar. Y cuando hablamos de estabilizaciones, estamos hablando que vamos a usar, pues decimos suelos, porque la diferencia, una cantera es un suelo, pero esta cantera tiene pues ciertas características que me van a permitir usarlo como fuente de materiales. Pero ahora cuando estabilizamos no se trata de ubicar suelos de muy buenas características y que a veces, de acuerdo a nuestras especificaciones técnicas, no abundan o no existen en ciertas zonas de nuestro país, ¿no? Por ejemplo, cuando queremos hacer afirmados en nuestra costa, nos dice, tiene que tener el afirmado un IP mínimo de 4 hasta 9, o puede ser hasta 12, y con sustento técnico, ¿no? Porque es para buscar el liga, pero en nuestra costa, pues, ya hemos podido, se constata de que este tipo de material no predomina, pues, porque solamente son limosos. Entonces, muchas veces, por el problema del IP, simplemente no se puede aplicar, ¿no? Y ahora, el otro punto en nuestra Amazonía, los cohesivos. ¿Qué sucede con los cohesivos? Si bien no todas las arcillas son expansivas, y lo vamos a ir viendo, pero su problema está en que al ser susceptible al agua, y ese es su problema, al ser susceptible al agua, su resistencia se reduce, cae, ¿no? Mientras que un material, su granular, su problema no es la resistencia, su problema es la cohesión, la impermeabilización, ¿ok? Y eso hace que planteemos distintas soluciones al respecto. Cuando hablamos de cohesivos, estamos viendo el otro punto, es que no generalmente es la variación del volumen, ¿no? de materiales que vamos a tratar de que no sean se expandan. Y como vamos a ver al respecto, ya tenemos una normativa, el documento técnico de soluciones básicas, publicado desde junio del 2015 en nuestro país. Es una de las grandes ventajas que tenemos nosotros a nivel latinoamericano, porque otra normativa con esa referencia no existe, ¿no? Y básicamente, ¿por qué? Porque permite su uso como bases estabilizadas y cuáles son los criterios técnicos o las especificaciones técnicas que deben cumplir la misma como base estabilizada. Aquí estamos hablando para pavimento, no mejoramiento de suelos. Muchos confunden cuando hablamos de estabilización, piensan que estamos hablando de mejoramiento de suelos. No, aquí estamos hablando cómo funciona como parte de la estructura del pavimento. Bueno, ¿cuáles son los criterios que debemos tener en cuenta para estabilizar un suelo? Y aquí vuelvo a ser incidente en el sentido de que cuando uno estabiliza un suelo es modificar las propiedades físico-mecánicas de la misma tal como está. El mayor tratamiento que le podemos hacer a este material es el zarandeo, no más. Si alguien me dijera, o nos ha pasado, ¿no? Oye, ingeniero, pero mira, añadámosle piedra chancada para que mejorar más su comportamiento. Entonces prefiero seguir haciendo lo convencional, una base granular, ¿no? Con piedra chancada y ya no uso el estabilizador, ¿no? Usar un estabilizador significa que voy a quitar todos esos tratamientos y la aplicación del mismo con el suelo me va a dar un material pues, de mayor resistencia, como vamos a ir viendo. Es por ello que nosotros, y cuando hablamos de estabilización, estos criterios son generales para todos los tipos de estabilización. Hablamos de cemento, cal, químicos, emulsión asfáltica, ¿no?
todos estos que ya son de aplicación en nuestro país y que debemos nosotros tener en cuenta con la finalidad de lograr el éxito y también determinar, ¿no? Preliminarmente qué tipo de estabilizadores podemos usar dependiendo dónde se ubica la carretera y qué materiales predominan alrededor de ella, ¿no? Porque eso es la finalidad. Ya no se trata de buscar canteras, pues, o fuentes de materiales a distancias de 50, 100 kilómetros, ¿no? Sino aquellas adyacentes a la carretera. Entonces, estos criterios que vamos a mencionar ahora nos van a permitir preliminarmente saber qué tipo de estabilización usar. Tipo de suelo, como lo mencionamos en la lámina anterior, era o es granular o es cohesivo, ¿no? Tenemos que tenerlo clarísimo eso, qué tipo de, por qué en función de él voy a saber qué estabilización. Por ejemplo, si fuera un granular, un estabilizador, emulsión asfáltica, o cloruro, ¿no? O cemento, ¿ok? Entonces ya vamos viendo qué tipo de estabilizador vamos a usar. Si es cohesivo, ahí podremos establecer, si es una arcilla, es un suelo fino, puede ser cemento, puede ser un químico, ¿no? Puede ser cal, ¿ok? Ya vamos también estableciendo en función del mismo qué tipo de estabilizador emplear. Otro de los criterios es el límite líquido, y este es incidente porque para muchos de los estabilizadores, cuando el límite líquido es mayor al 50%, simplemente no funcionan. ¿Ya? Entonces es preferente usar suelos cuyo límite líquido sea inferior al 50%. Índice de plasticidad, cuando hablamos de él, estamos el IP mucho, por ejemplo, si yo quiero usar aditivos químicos, enzimas, aceites sulfonados, ionizadores, etcétera, muchos de ellos requieren que el suelo tenga un índice de plasticidad mínimo, 4, 5. Es decir, que los finos tengan algo de arcilla, porque si no tiene arcilla, simplemente no activa, no va a lograrse la estabilización, el aditivo químico no va a funcionar. Es por ello, y aquí hago un énfasis, ¿no? Es el 95% de los aditivos químicos necesitan un bajo, por lo menos, un IP mínimo para poder funcionar. No trabajan muchos de ellos cuando son no plásticos, ¿ok? Y eso debemos tener clarísimo. Entonces, si yo hablo de un suelo que es no plástico, de manera general, y podríamos decir, o trabajo con cemento o trabajo con emulsión. Pero el tema de la emulsión es que tenemos que tener un uso granulométrico, encontrarse dentro de una franja, ¿no? Entonces, por eso es que en estos casos, a ver, si hablo de un suelo no plástico, generalmente voy a tener que trabajar con cemento, ¿ok? Con cemento Portland. Otro de los puntos es el contenido de materia orgánica. Si bien en esto no hay en las especificaciones técnicas, no hay un parámetro definido, pero normalmente está entre 2 a 4% de de máximo, ¿no? Permitido de contenido de materia orgánica en los suelos. Los sulfatos y el pH tienen que ver básicamente si logramos o no la resistencia en la estabilización. ¿Ok? Si yo tengo suelos con sulfatos elevados, simplemente no voy a lograr la resistencia y por lo tanto no se logra la estabilización. Y cuando hablamos de pH, hablamos de, y estos afectan cuando tratamos de que sean suelos generalmente con pH sobre 5, entre 5.5 a 8, ¿no? Mayor a 5.5. ¿Por qué es eso? Porque si tengo un suelo con un pH, por ejemplo, de 3, ni el cemento va a funcionar, ¿ok? No activa, no se logra la estabilización. Por ello es que en muchos casos, a veces cuando, por ejemplo, en la Amazonía no tenemos, no encontramos otros suelos, más de lo que lo predominan en ese sector, y encontramos con pHs bajos, ¿no? De 3, 4. Una de las alternativas de solución para mejorar ese pH es adicionarle cal de 1 a 2%, no más. Pero esa cal que se adiciona es con la finalidad de subir el pH, ¿no? Llevarlo hasta 5,5. ¿Ok? Y una vez que subimos, hacemos esta intervención, subimos el pH, lo que podemos hacer es recién a partir de ahí poder aplicar un estabilizador.
¿ok? Y eso ya son varios casos que se desarrollan en el país. El tema de abrasión es con la finalidad de la grava, ¿no? De que la grava es resistente o no al efecto del rodillo, cuando lo compacta no se triture fácilmente. Durabilidad, que tiene que ver con que el agregado grueso y el agregado fino en zonas sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar, el agregado grueso o fino no se altere con el tema de las heladas y ¿no? Congelamiento. Congelamiento es congelamiento. Y eso es básicamente, estos dos conceptos, abrasión y durabilidad, se siguen manteniendo, pero es solamente para el tema de la grava o el agregado fino. Otros puntos es el clima, dónde puede usar los estabilizadores, ¿no? No todos los estabilizadores funcionan para cualquier condición, eso es una utopía. Por eso es que cuando uno, por ejemplo, conversa con los proveedores, ¿no? A veces no sirve para cualquier condición. Y no es tan, esto no es cierto, ¿no? Aquí tenemos que ser claros por qué, qué tipo de estabilizadores podemos usar en cada una de nuestras regiones del país para poder lograr la estabilización y su durabilidad. Por ejemplo, cloruros, sales. Estas solamente se pueden usar en la costa y está establecido en nuestra especificación técnica. Y ¿por qué es eso? Porque la sal es soluble en agua. Entonces, si yo la construyo, por ejemplo, en nuestra serranía o nuestra selva, tenemos zonas y ellas, las precipitaciones sobre eso son mayores a los 150 milímetros por año. Por ello es que en nuestra CG, en la G 2003, en el documento técnico de soluciones básicas, se establece pues que eh, las sales solamente se usen en la costa, cuyas precipitaciones, en zonas cuyas precipitaciones máximas anuales sean de 150 milímetros al año, ¿no? Y el otro punto es el costo. Si bien esto lo tocamos aquí al final, pero este es uno de los primeros que debemos ver antes de empezar a hacer todo lo demás. ¿Por qué? Porque, a ver, hoy en día yo puedo tener el metro cúbico, pongámoslo así, ya firmado me puede costar 60 soles el metro cúbico, y con el químico me puede estar costando pues entre 80, 90, 100 soles, ¿no? El metro cúbico. Y eso que todavía no estamos hablando de que cuando uno estabiliza la resistencia de un afirmado frente a un material estabilizado, pues es muy baja, ¿no? El material estabilizado me da una mayor resistencia, con CBRs de mayor al 100%. Y un afirmado su CBRs, pues como mínimo 40%. Entonces, esto hace que pueda usar menores espesores al intervenir una carretera, ¿no? ¿Ok? Entonces, pero cuando echamos número, a veces nos topamos pues con aditivos químicos que son muy carísimos. En vez de costarme de 60 a 100, me están costando pues 200 soles el metro cúbico, ¿no? Entonces, por ahí empezamos a descartar qué tipo de estabilizadores debemos emplear, ¿no? Siempre hablamos de lo que es la ingeniería técnica y economía. Bueno, cuando estabilizamos, y aquí justamente es por eso que pongo estas láminas, es que no debemos nosotros, no vamos a prescindir de lo que ya conocemos, de lo que ya realizamos. Es decir, si yo construyo o hago el mantenimiento periódico de una carretera usando bases estabilizadas, esto no significa que voy a prescindir del mejoramiento de suelos. Tenemos que realizar el mejoramiento de suelos en zonas localizadas, ¿no? ¿Y para qué? Para que el pavimento que coloquemos o la base estabilizada que construimos dure, ¿no? Y no se deforme en el corto plazo, como podemos ver aquí. Y este es un gran problema en nuestro país, por ejemplo, cuando ya una carretera está en tránsito, está en servicio, lo positivo de esto, y lo hemos podido ver en distintas condiciones en nuestro país en los últimos 8 años, es que cuando ya uno pone una carretera en servicio, va a irse presentando en el tiempo zonas localizadas donde hay deficiencias en la subrasante, es decir, donde se requiere mejoramiento. Y uno de los síntomas que se muestra son estas deformaciones pues, en todas las direcciones
y que me señalan y me indican que el problema es en la subrasante, ¿no? Y no es de pavimento. Esto es positivo porque hace pues que con una evaluación superficial podamos detectar en el corto plazo dónde se requiere la carretera que se realice los mejoramientos. Por ejemplo, aquí tenemos un problema de, ojo, esta subrasante es una arena limosa, pero tenemos un problema de nivel freático, capilar, y por capilaridad sube y humedece a la subrasante, ¿no? Que se encuentra cerca del pavimento. Y al hacer una arena limosa, que, ojo, y el porcentaje de finos que tiene es de 30%, ablanda y hace que el pavimento se deforme en un corto plazo, ¿no? Falle por corte, como hemos podido ver en estas imágenes. Y lo que les mencionaba inicialmente, cuando hablamos de suelos expansivos, arcillas, todas nuestras metodologías hasta ahora establecen pues que el IP como un parámetro de que nos va a indicar si una arcilla es o no expansiva. Como veremos más adelante, esto no es de todo cierto. Podemos tener suelos con IP altos, pero no significa que sean arcillas expansivas. Para mostrar esto en esta imagen, esta es la carretera Iquitos-Nauta. Esta carretera tiene aproximadamente 100 kilómetros y por lo tanto sabemos pues que en Iquitos predominan las arcillas. Esta carretera está sobre arcilla. Sin embargo, en zonas localizadas podemos ir viendo que se produce este fenómeno. ¿Ok? Se produce este fenómeno. Vemos aquí hinchamiento y vemos que este hinchamiento pues no se da en todo el ancho de la calzada, ¿no? Sino en un carril de esta calzada, lo cual nos demuestra pues que para que una arcilla active tiene que haber el otro agente, que es el agua. Y nosotros podemos observar aquí que no tenemos drenaje, ¿no? No hay cunetas. Entonces, es probable que para que esta arcilla haya activado, aquí debe haber comatado agua, ¿no? Debe estar el agua permanentemente y la arcilla activó, ¿ok? Para hincharse. Muchas veces se dice, y aquí viene el otro concepto, es, bueno, pues coloquémosle un material resistente y, por ejemplo, una losa de concreto, ¿no? Y con eso solucionamos el problema. A veces no solucionamos nada. ¿Por qué? Porque aquí viene, cuando uno habla de mejoramiento de suelos, con qué tipo de arcilla estoy y en función de con qué tipo de arcilla estamos trabajando, planteamos el mejoramiento de suelos. ¿Ok? Vamos a ver en la siguiente imagen, y aquí un concepto que nosotros, por ejemplo, mucho recuerdo, hasta hace 6 años, cuando en estos contratos por niveles de servicios se elaboraban los perfiles, el costo por kilómetro que te daba el MEF era de 600.000 soles, ¿no? Y cuando ya se terminaba toda la ingeniería, digamos, al final se sacaba el presupuesto, lamentablemente muchas veces pues el costo por kilómetro calculaban y estaba sobre los 600.000, 700.000, 800.000 soles, ¿no? Entonces, ¿qué se hacía? ¿Cómo para reducir esto? Se empezaba a eliminar, pues, el drenaje superficial, cunetas, alcantarillas, se empezaban a eliminar, ¿no? Y ahí quien les habla manifestaba, ¿no? Que nosotros podemos ponerle la mejor tecnología como pavimento, pero si no empleo, si no realizo el mejoramiento de suelos, simplemente esa solución que plantea como pavimento no va a durar. Y lo vamos a ver en la siguiente imagen, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver que se colocó una losa de concreto, pensando pues de que eso iba a contrarrestar, y sin embargo vemos pues que esta losa de concreto se ha deteriorado en el corto plazo, ¿no? Ahí sigue produciéndose el hinchamiento de la arcilla y por lo tanto deterioró en un corto plazo a la losa de concreto que se colocó. Entonces, esto nos demuestra, pues, nos demuestra en la práctica, ¿no? Que, primero, los suelos finos no son deficientes siempre y cuando tengan un agente que es el agua, ¿no? ¿Ok? Y esto hace que varíe su comportamiento.
por ejemplo, aquí podemos seguir viendo, no hay cunetas. Y esa es una de nuestras constantes en muchas carreteras. Bueno, entonces, habiendo visto estos puntos generales de tipos de materiales que tenemos en nuestro país y nos percatamos de que tenemos tantos, es muy variable, es lo bonito de nuestro país, que tenemos todos los problemas y por ello la oportunidad de poder dar soluciones, ¿no? Vamos a empezar ahora con la estabilización con sales y la aplicación de la misma. En el país ya se han construido, desde hace más de 10 años, se han ejecutado carreteras, muchas, por ejemplo, con providas centralizado, con cloruro de magnesio. En el aspecto privado hay varias que han usado cloruro de sodio, ¿no? También. Entonces, este tipo de sales son las que se usan en nuestro país. ¿Cuál es la ventaja de usar las sales? ¿Por qué lo empleamos? La ventaja de las sales es su propiedad higroscópica. Y cuando hablamos de propiedad higroscópica es, por ejemplo, alguna vez todos hemos dejado abierto nuestra bolsa de sal hasta el día siguiente y cuando vamos al día siguiente encontramos pues que al haber dejado la bolsa de sal abierta superficialmente está húmeda, dura, ¿no? ¿Ya? Eso es justamente la propiedad higroscópica, eso de absorber la humedad relativa del ambiente, captar esa humedad y trabaja el material, ¿no? Y eso le da cohesión a los suelos granulares. Por ello que su aplicación es, aquí vemos, ¿no? Su aplicación es en suelos granulares A1, A2, A3, con índices de plasticidad menores a 15%. Es decir, ¿puede ser no plásticos? Sí, puede ser suelos no plásticos. ¿Ok? Con porcentajes de fino, como vamos a ir viendo, mayores, pues hemos trabajado en el país con porcentajes de finos de 20, 25%. ¿Ya? Contenido de materia orgánica es menor a 3% y un punto que vemos es el pH, ¿no? ¿Cuánto debe tener de pH el suelo? Mínimo 5. Algo que muchas veces no se escribe, no se detalla cuando usamos estabilizadores de suelo. Por ejemplo, cuando uno estabiliza con sales y va midiendo, por ejemplo, el pH, ¿ya? El pH se va incrementando cuando adiciono algún aditivo. Esto muchas veces no se menciona, no se escribe, pero es un parámetro que podemos ir midiendo con la finalidad, ¿no? De ver si se ha usado o no un estabilizador, ¿ok? Entonces, el pH, si bien aquí nos pide como mínimo 5, ¿ok? Cuando empleamos un estabilizador, este pH sigue subiendo, ¿ok? Y en el caso de sales, siempre se demuestra que voy incrementando la dosificación de sal y el pH se va incrementando. Y la abrasión que tiene que ver con el tema de las gravas, si estas no son triturables cuando se compactan. Aquí otro punto es la dosificación. Aquí ponemos de 30 a 50 kilogramos por metro cúbico. Y esto, aquí quiero mencionar lo siguiente, ¿no? Nosotros, en nuestro país, esto es una dosificación que se ha establecido para nuestro país. ¿Por qué? Porque en nuestros vecinos del sur, hace 10 años, cuando empezaron a impulsar esto a nivel latinoamericano, ellos manejaban en una dosificación de 50, 80 kilogramos por metro cúbico. Pero, y esto hacía pues que en los expedientes técnicos coloquen generalmente que se colocase 80 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Okay, y eso hacía pues que los presupuestos sean altos. Y no se establecía una metodología para poder determinar la dosificación óptima, así como tenemos el óptimo contenido de humedad, ¿no? O determinamos el óptimo contenido de cemento asfáltico, ¿ok? Igual sucede con los aditivos. Entonces, muchas veces decían, no, que tiene que ver con el porcentaje de finos, etc. Hace 8 años, nosotros empezamos a hacer, monitoreos post-construcción, diseños antes de la construcción,
Y pudimos demostrar pues que sí podíamos determinar la dosificación del estabilizador, en este caso el cloruro. Y al tener esta reunión con ellos, ¿no? Que se dio con nuestros vecinos del sur sobre la aplicación de cloruros, bueno, pues demostramos que técnicamente, ¿ok? Mediante ensayos, cuál era la cantidad de cloruros a emplear. Para lo cual nos dijeron en ese momento, pues, ¿no? Que para Perú quedaba estas dosificaciones de 30 a 50 kilogramos por metro cúbico. Hago énfasis en esta parte porque estabilizar con sales es económico, pero tenemos que identificar nuestros suelos y establecer la cantidad de cloruro. Generalmente, si les hablo de todos los diseños que se han hecho, estamos hablando que esto no varía de entre 40 y 45 kilogramos por metro cúbico de dosificación óptima. ¿Ok? Y es lo que debemos seguir aplicando. Ahora, el otro tema viene la apertura al tráfico. Y aquí es un punto, nos dicen, oiga, ¿podemos cerrar el tráfico? Nosotros podemos darnos ese lujo de cerrar el tráfico. Y no, ¿por qué? Si hacemos eso, pues vamos a tener que la población va a ser, vamos a tener por crear un problema social, ¿no? No podemos darnos el lujo de cerrar 1, 2, 3 días una carretera. Por eso es que lo que hacemos es terminamos de compactar y aperturamos inmediatamente al tránsito, ¿no? Y tomando las precauciones que veremos más adelante. Aquí, por ejemplo, este es un tema de gestión vial, donde vamos y eso es lo que significa hacer un mantenimiento, ¿no? Cómo va evolucionando, cuál es el estado del pavimento en un determinado momento, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, podemos apreciar que si bien empezamos en una determinada fecha, por ejemplo, con un IRI bajo de 4, sin embargo, en el tiempo, cómo este IRI puede ir creciendo, ¿no? Cómo va evolucionando. Aquí tenemos tres sectores con distintos comportamientos y que nos van a ir demostrando cómo evoluciona el pavimento y el nivel de intervención que requerimos. Y eso lo podemos ver aquí. Este es el estado superficial, por ejemplo. Después de 3 años, ustedes hemos visto los afirmados inicialmente. Imaginen, después de 3 años, tener ese estado superficial. Esto solamente se logra con los materiales estabilizados. ¿Ok? Esto solamente se logra con los materiales estabilizados. Si fuera un afirmado, pues después de 3 años, no tendríamos estas condiciones. Aquí tenemos una misma carretera, pero con dos resultados distintos. Mismo contratista, mismo personal de trabajo, pero con resultados distintos. ¿Por qué? Porque una sí se tuvo todas las condiciones de dosificación, mejor tratamiento de material, eliminación de material mayor a pulgada y media, ¿no? Es una superficie más arenosa y ayuda al desgaste, ¿no? Que el desgaste sea menor. Sin embargo, en la imagen derecha, podemos ver pues que tenemos material mayor a 2 pulgadas, ¿ok? La dosificación, si determinamos aquí cuánto se aplicó de sal, es baja. Entonces, esas condiciones hacen pues que podamos tener un resultado como el que vemos, ¿no? Y por ello, importante siempre desarrollar nuestros tramos de prueba y qué consideraciones de proceso constructivo debemos tener. Y aquí menciono que una de las condiciones es que siempre en la superficie, ¿ok? Evitemos la aglomeración de grava, porque si no, estas gravas de 2 pulgadas, de pulgada y media, por más material estabilizado que usemos, se desprende y nos van dejando pequeños huecos. Y esto hace pues que al dejar esos pequeños huecos de 5 centímetros, ¿ok? Se vayan incrementando, ¿no? En el corto plazo su deterioro. Por eso es que una de las recomendaciones siempre es en el tema, pues como vamos a ir viendo, es que tengamos menos porcentaje de grava en la superficie, superficialmente, ¿no? Hay que irlo eliminando. Por ejemplo, esta es una carretera en la costa de nuestro país, Arequipa, y si vemos pues estos dos materiales que vemos aquí son dos canteras adyacentes a la carretera,
¿no? Eso es ya lo positivo. Podemos buscar más canteras y adyacentes a la misma para reducir significativamente el costo de transporte de material y entre pues a usarse con mayor economía esta estabilización, ¿no? Este material, por ejemplo, tiene más de 25% de finos, tiene un IP bajo, debajo de 4, 2, hasta no plástico. Si usáramos las especificaciones técnicas convencionales, pues simplemente este tipo de suelo se descarta, no se usaría con fines de pavimentación. Pero al usar sales, lo hacemos útil este tipo de materiales. Cuando aplicamos las sales, aquí está nuestro cloruro de magnesio hexahidratado, esta lo llevamos a salmuera, ¿no? La salmuera debe tener una densidad entre 1.20 a 1.25. Para eso, para ese control está este señor que está aquí, ¿no? Él está para eso, justamente con ese atuendo o indumentaria, porque la sal es corrosiva, ¿ok? Él está midiendo ahí en esa posta, ¿ok? El agua está siempre circulando y estamos logrando la salmuera ahí, ¿ok? Para después pasar hacia nuestros camiones cisterna, que es un camión también especial, no es cualquier camión cisterna, porque como hemos mencionado, la salmuera es corrosiva, por lo tanto debemos tener la previsión del caso de no usar cualquier equipo. Y luego, no, y luego lo que hacemos es humedecer el material de esta manera, ¿ya? De esta manera, esa es la forma mucho más práctica de mezclar la salmuera con el suelo, ¿ok? Porque no hay que aplicar, por ejemplo, a veces cuando se hace con emulsión, tratan de hacerlo como pozas, ¿no? No, con cloruros tenemos que realizarlo de esta manera. Usamos una excavadora y vamos batiendo el material y le vamos adicionando el agua, la salmuera como lo vemos aquí. Porque si no vamos a tener, al ser corrosivo, yo uso pozas, esa salmuera penetra fácilmente el suelo y después corres el riesgo que pierdas la salmuera. ¿Ok? Por eso la mejor forma es como lo estamos viendo en esta imagen. Bueno, una vez que ya está batido el material, terminamos de homogenizar con un cargador frontal, ¿no? Homogenizamos con un cargador frontal y llevamos sobre nuestra superficie ya debidamente preparada, esparcimos el material homogenizado para nivelar y luego compactar la misma. ¿Ok? Nivelamos y compactamos la misma, ¿no? Y podamos tener este acabado superficial. Si ustedes ven, en este acabado superficial hemos logrado iris debajo de 4.5. Por eso es que en la CG, cuando hablamos de estabilizados, hemos puesto que a un afirmado se sale 6 de IRI, ¿no? 6 metros por kilómetro de IRI. Pero eso es bastante, eso es mucho. Hemos logrado, ¿ok? De manera práctica y verificado, que podemos lograr iris debajo de 4.5. Por eso es que la norma actual está que para los materiales estabilizados el IRI como máximo es de 5. Y eso es sin recubrimiento bituminoso. Si colocamos sobre él el recubrimiento bituminoso, simplemente se reduce más el IRI. Y dicen, ¿por qué? Pero si sigue la deformación, no. Vamos a ver, aquí voy a mostrar unas imágenes, ¿no? de lo que es el IRI. Pero permítanme, voy a compartir un video. Esta es una base estabilizada con sales. Y vemos, ¿no? El estado superficial. Por donde pasan, vemos que no hay desgaste o no hay arrastre en el material, no hay desprendimiento del material. Vemos las huellas, ¿no? Que por donde pasan los neumáticos vehículos, lo vemos que tiene un color oscuro, negro, y por donde no está un color claro, ¿no? Podemos ver claramente las huellas de los neumáticos y que no hay arrastre o desprendimiento de los agregados. Este es un suelo granular, 25% de finos, no plástico, y como vemos la cohesión que le da el cloruro. ¿Okay?
ese es, ¿por qué decimos muchas veces, y esto es otro problema que se ha venido dando, que cuando usamos sobre él, este, el IRI, ¿ya? Si vemos muchos de estos puntos que están aquí, basta que YouTube tenga cabezas de agregado expuestas, esos disparan el IRI. Por eso es importante el acabado superficial que demos, ¿ya? Quedamos poco porque no es necesario que esté muy deformado, basta que tengamos pequeños bachecitos, huecos, esos hacen que el iris se incremente significativamente. Es por ello que cuando se colocan recubrimientos bituminosos se reduzca porque me deja una superficie uniforme y estos pequeños huecos o cabezas de agregados que están expuestas ya se cubren y no me inciden no me inciden en el incremento de la rugosidad, ¿no? Incluso en carpeta asfáltica, cuando uno ya ve carpeta asfáltica, se empieza a desprender la arena, ¿no? Y me empieza a quedar expuesto la cabeza de los agregados, a pesar de no estar muy deformado, pero estas cabezas de agregado hacen que el IRI también se incremente significativamente, ¿no? Es un aspecto que tenemos que, por eso el IRI es un parámetro de control de calidad de ejecución de una obra o de la ejecución de un mantenimiento muy incidente, porque si la calidad de la obra ha sido deficiente, tengámoslo por seguro que el IRI también es deficiente o será alto. Bueno, ¿cuáles son las deficiencias del proceso constructivo que normalmente tenemos, ¿no? Uno de los puntos es, vamos a ver esta imagen a la derecha, y vemos que tenemos, se ha deformado, ¿no? Con vehículos ligeros. ¿Ok? Esto es generalmente por exceso de humedad, pero al exceder humedad, una de las soluciones prácticas que se da aquí es, o que se da en cualquier ejecución, es lo dejamos orear y después pasa rodillo y logramos la compactación, ¿no? Y corregimos esas deformaciones. Hasta ahí es sencillo. Pero si tuviésemos el caso de la imagen derecha, ¿no? Donde tenemos desprendimiento, tenemos baches, ¿ok? ¿Ya? Y colocamos nuestra regla de aluminio 3 metros longitudinal y transversal. Vamos a ver pues que esto hay que corregir. ¿Y esto por qué se da? Porque si ustedes observan, tenemos aglomeraciones de grava que se han desprendido en un corto plazo, ¿ok? Entonces, y ojo, y aquí hay algo interesante en esta imagen. Después, detrás de esa línea, ustedes ven que hay otro aspecto de la superficie, ¿no? Mientras que hacia atrás vemos una superficie más uniforme, sin menos desgaste, la que tenemos cerca de pantalla, tiene ya un desprendimiento, ¿no? Vemos pues dos jornadas distintas de trabajo, ¿ok? Dos jornadas distintas de trabajo que siempre suceden. Entonces, lo único que queda en estos casos es volver a escarificar el material, adicionar algo de aditivo y volverlo a compactar, ¿no? Para tener este acabado. En la imagen derecha ustedes pueden ver, un momentito, aquí en la imagen derecha, y esto es un efecto visual que siempre vamos a ver con cualquier aditivo. Ustedes ven que va un vehículo pesado de pasajeros, es un vehículo pesado de pasajeros, y ya no hay emisión de polvo detrás de ese vehículo. Esto es un síntoma visual que nos demuestra que se ha logrado la estabilización. Y esto es general para todos los estabilizadores. Si no has logrado la estabilización, vas a ver que detrás de cada vehículo siempre va a haber emisión de polvo. Ese es un indicio clarísimo de que no se ha logrado la estabilización. Aquí tenemos otra carretera, ¿no? Lo importante de esto lo pongo generalmente por la forma de elaborar el material. Es preferible y es recomendable preparar el material estabilizado en planta, ¿ok? Y luego trasladarlo, como hemos visto en estas imágenes, trasladarlo a la zona donde se va a colocar y nivelamos con la moto y compactamos, ¿no? Vamos a ver por qué esta es la forma más recomendada. Aquí se usa una esparcidora, ¿ok? Se usa una esparcidora para colocar el material estabilizado, ¿no? Aquí estamos colocando, viendo pues después si estamos logrando los niveles, si no adicionamos material.
Y este señor que está aquí, lo que hace es eliminarme las partículas gruesas, ¿no? Mayores a pulgada y media, las elimina con su rastrillo. ¿Ok? Para luego tener una superficie con este acabado, ¿no? Con una superficie con este acabado. Muy bien, vamos a ver ahora, realmente me ganó un poco la esterilización con productos químicos, ¿ok? Y esto es una aplicación que se desarrolló en nuestra Amazonía, en la selva baja, donde predominan las arcillas. Si hablamos convencionalmente, las arcillas no pueden, de acuerdo a la metodología AASHTO y todas las metodologías que empleamos, no deberían usarse con fines de construir pavimentos, ¿no? Entonces, pero esto es lo que predomina en nuestra Amazonía, en nuestra selva baja, es lo que predomina. Por lo tanto, vamos a ver aquí una de las grandes ventajas de usar los aditivos químicos. Tenemos en mucha de nuestra Amazonía, en la selva baja, generalmente no tenemos grava, tenemos arenas finas, ¿no? Aquí vemos 3 zonas de nuestro país, 3 departamentos de nuestro país, del norte al sur, que vemos pues qué tipo de material granular tenemos. No tenemos grava. Lo más grueso es una arena fina. Otro de los aspectos que muchas veces no se emplea o no explotamos mucho en nuestro país es este de que a veces el material granular aparentemente está solamente en los ríos. Y no, si hacemos cortes, debajo de toda esta arcilla siempre hay arena, ¿no? Claro, ahora depende de la potencia de arcilla que tenemos. No puedo tener alturas de 2, 3, 4, 5, hasta 10 metros, como en esta imagen, pero debajo de esa arcilla existe arena fina. Entonces, esto nos facilita, pues, de que podamos identificar suelos granulares para construir pavimentos. Y ahora vamos a ver por qué, ¿no? ¿Cómo incide esto? Normalmente, a ver, aquí vamos a mostrar, por ejemplo, un tema de el índice de plasticidad. Estas son arcillas. Si ustedes observan, tenemos clasificaciones AASHTO, ¿no? A76. Ahora sí. A76, ¿no? A76. Entonces, estos tipos de materiales no podemos emplearlos en carreteras, de acuerdo a la metodología AASHTO. Son suelos eficientes. Y si vemos su resistencia, ¿no? Debajo del 6%. ¿Ok? Pero aquí quiero mostrarles algo adicional. También podemos ver cuánto pasa la malla 200, o sea, suelos muy finos, aunque suelos muy finos, y que tienen un IP, ¿no? Tienen mayor, todos estos tienen mayor al 20%. Es lo que predomina en esta Amazonía. Y aquí hay algo interesante, lo que les mencionaba, y que muchas veces, por eso es que el IP no es incidente y debemos emplear otros métodos. Miren, por ejemplo, esta arcilla está clasificada como un perdón, como un CL, ¿ok? Está clasificada como un CL, ¿listo? Y observen la expansión, 12.7%. Sin embargo, aquí tengo otra arcilla que tiene un IP de 24 y está clasificado como un CH, pero observen la expansión, 4%. En comillas, ese CL sería un suelo menos expansivo, ¿ok? ¿No? Empleando la metodología convencional. Pero no es del todo cierto, ¿ok? Y este CH, que sería un suelo más agresivo, ya tiene una expansión menor, tiene una expansión de 4%. La tercera parte de la otra arcilla, que entre comillas sería una arcilla más trabajable. Y aquí por qué mencionamos que muchas veces la metodología convencional usando IP no me identifica adecuadamente qué tipo de arcilla es o no expansiva. Por eso es que empleamos la metodología de suelos tropicales o MST, miniatura, compactación tropical, ¿no? Para que me refleja mejor las condiciones de material que tengo en la Amazonía, en la selva baja, para poder luego usarlos como estabilizador. Y hago este énfasis, ¿por qué? Porque entre estas dos arcillas, ¿cuál sería la que puede estabilizar? Y la que voy a poder estabilizar es esta CH que estoy resaltando toda en amarillo. Mientras que la otra que estoy resaltando en rojo,
no sería fácilmente estabilizable. ¿Ok? No es fácilmente estabilizable. A pesar de tener un IP menor y una clasificación mucho más, vemos el índice de grupo es menor, ¿no? ¿Ya? Y no va a ser factible su estabilización. Cuando yo tengo expansiones, esta expansión lo mido con el CBR de la energía modificada, ¿ok? Y tengo expansiones mayores a 6%, siendo conservadores, simplemente ya es un indicio de que esa arcilla no se va a poder estabilizar. Igual, ¿no? Tenemos en Madre de Dios, y aquí hacemos un énfasis, cómo identificar al menos de manera práctica las arcillas. Aquí nosotros vemos, pues, que este, todas estas arcillas de la imagen derecha, que estoy marcando con la flecha roja, no, han sido compactadas por método Marshall y tratamos de simular lo que sucede en campo. ¿Okay? Tratamos de simular, representar lo que va a suceder en campo. Compactamos por método Marshall y las dejamos sobre una lámina de agua de 1 centímetro de espesor. Y después de 4 días vamos a ver qué sucede con esa arcilla. Y podemos ver que en este caso la arcilla se ha expandido. Igual vamos a ver esta arcilla y después de 4 días vemos que no ha variado su volumen, ¿no? Entonces nos percatamos pues de que tenemos dos tipos de arcilla, una expansiva y otra que no es expansiva. A las finales tenemos 3 clases de arcillas, caulinitas, hilitas y morilonitas. La que está con flecha roja son las morilonitas, que son las agresivas, mientras que las hilitas y caulinitas son menos expansivas, pero sí reducen su resistencia por el tema de humedad. Esa arcilla roja que está con la flecha verde es una hilita y la caulinita se conoce fácilmente porque es de color blanco. ¿Bien? Es de color blanco. Aquí vemos las resistencias a las que podemos llegar logrando estabilizaciones químicas y cómo reducimos la expansión, ¿no? Cómo reducimos la expansión. Esto ya está normado en nuestro país y una de las prioridades es, si hablamos de material granular, es que cuando usemos arcillas, siempre esta debe ser el de mayor porcentaje. ¿Ok? Siempre debe ser la de mayor porcentaje. Hacemos una mezcla de todo lo que es 65%, 70% es arcilla. Ya, es arcilla. Y la de menor porcentaje es el material granular. ¿Ok? La de menor porcentaje es el material granular, arena fina o grava. Aquí, excepto esta que dice cantera de Río Madre de Dios, todas las demás son arenas finas, pasan la malla número 40. Aquí pasan la malla número 40. Pero es importante estas dosificaciones porque podemos lograr darle más cuerpo a la arcilla y lograr estas resistencias que vemos aquí, ¿no? El procedimiento es normal, con nuestra compactación CBR, dejamos curando por 7 días y después de curado 7 días, lo dejamos sumergido en el agua por 4 días. Esa es la variación en el ensayo. Obtenemos, hacemos la penetración. Y aquí uno de los puntos, ¿no? ¿Cómo determinamos la dosificación? Este es un problema porque muchas veces te dicen, oiga, ingeniero, mire, yo cualquier dosificación y aplico desde la costa hasta la selva, para cualquier suelo, y no es cierto. Siempre, y esto está también en el documento técnico de soluciones básicas, yo tengo que determinar mi dosificación óptima, determino mi dosificación óptima, pero en función del CBR o la compresión no confinada. Voy variando las dosificaciones y puedo determinar, por ejemplo, aquí, ¿no? Vamos a ver aquí, 2.5 coincide. Vamos a ver aquí, 2.5, hago mi trazo máximo y obtengo. Y la resistencia máxima es 105. Entonces, con 2.5% de este aditivo, yo logro una resistencia de 105% de CBR, ¿no? Entonces, ¿es mayor de 100? Sí, es mayor de 100 y por lo tanto sabemos que hemos logrado la estabilización y esa es la fórmula a replicar en campo, ¿no? Aquí tenemos nuestro proceso constructivo. Cuando adiciona el aditivo químico al agua, siempre cambia de color y se vuelve espumoso. ¿Ya? Ese es uno de los indicativos de que sí se ha adicionado el aditivo al agua. Luego, ese es el líquido, ¿no? Luego tengo el sólido que voy a esparcir, colocarlo cada cierta distancia, entre 90 o 1,20 m de distancia.
de 90 centímetros a 1,20 m, separamos, esto va a estar en función de la dosificación, esparcimos el material, uniformizamos, y luego hacemos aquí cuando hablamos de mantenimiento tratamos de usar los equipos convencionales, porque si vamos a tratar de usar un reciclador o estas máquinas Virgin para poder estabilizarlos u obtener un material mucho más homogéneo, sí, son más eficientes, ¿no? Pero el problema está pues que muchas de estas carreteras de bajo volumen simplemente los harían más caros por el equipamiento. Por eso es que se trata de emplear equipos convencionales como el que vemos, ¿no? Una motoniveladora, pero hay que tener ciertas previsiones. Por ejemplo, si voy a usar una motoniveladora, no voy de arranque como normalmente se hace, voy con la cuchilla y homogenizo, ¿no? No, empiezo con las uñas, ¿no? De la moto y hago es como un escarificado. ¿Por qué es eso? Porque si no nos va a pasar esto que estamos aquí, ¿no? Esto nos va a suceder. Detrás de todos esos finos, que es el aditivo sólido, está una moto niveladora, ok, y vemos pues que el aditivo sólido se está perdiendo. Entonces, primero, no logra una adecuada homogenización y al perderse el aditivo simplemente no voy a lograr la resistencia requerida. Otro punto en el tema del proceso constructivo es cómo logro una adecuada homogenización. Muchas veces nuestros operadores de moto pues están acostumbrados a su subbase y base granular, ¿no? Y piensan pues con hasta 4 o 5 batidas y ya logramos la homogenización. Pero no sucede así cuando estabilizamos por los tipos de suelo que empleamos. Y por ello es que muchas veces, y eso hay que estar atentos, es como vemos aquí, no vemos trazas de cemento, ustedes pueden ver las trazas de cemento, pero para el operador ya está, él te dice, no, ya vi 8 veces, 9 veces y ya está, ¿no? Pero vamos viendo que el material no está homogenizado y vemos las trazas. Eso hay que cuidar bastante, eso es un tema que por ello es que cuando construimos bases estabilizadas, el rendimiento es menor, ¿no? No solamente por los anchos de plataforma que se tienen, que pueden ser menores de 5 metros, sino también porque requerimos un mayor número de veces para que la motoniveladora vuelva a homogenizar el material. De aquí viene, acordonamos y empieza a esparcir el aditivo líquido, ¿no? Y aquí viene por qué normalmente debemos hacerlo en planta. Justamente este es un problema muy frecuente en nuestras carreteras de bajo volumen de tráfico cuando realizamos el mantenimiento periódico. Estos vehículos, pasa la moto, pasan los vehículos, pasa el camión cisterna aquí de 2 pisos, pasan los vehículos, ¿no? Y eso hace pues que obtengamos un material de menor calidad porque hay que estar con la prisa, ¿no? Y no homogenicemos correctamente. Por eso la recomendación es siempre elaborar en planta y luego trasladarlo a la zona, colocar nivelas y compactos, ¿no? Y obtenemos un material de mejores características. Vamos a ver aquí, voy a presentarles un video de cómo queda, ¿no? Cómo quedaría con el material estabilizado. Esta es una mezcla, este es un Puerto Maldonado, ¿ok? Una mezcla arcilla-arena, arcilla-grava de 65-35%. Estamos en plena lluvia, hay algunas deficiencias de proceso constructivo, ¿no? Superficiales, ¿ok? Vemos ahí lo que se supone que son cunetas, como el volumen de agua que fluye. Pero vemos pues que podemos caminar tranquilos, ¿no? Si fuera una arcilla sin estabilizar, simplemente no se podría ni caminar. Ahora vamos a ver, ahí va a venir una camioneta. Vamos, ahí viene una camioneta a una velocidad de 60, 70 kilómetros por hora. Y vamos a ver que la camioneta va a mantener su trayectoria sin ningún inconveniente. Y vemos pues que no hay arrastre de material. Y algo más, ¿no? Van a fijarse los neumáticos de la camioneta. Están limpios, no hay arrastre de material. Los neumáticos de la camioneta están limpios, lo que me permite que haya tracción y los vehículos no resbalen, a pesar de que estamos en plena lluvia, ¿no?
Entonces, esto ya es un cambio muchas veces en nuestra Amazonía y en nuestras carreteras, en el sentido pues de que ya no hay vacaciones forzosas, ¿no? Estos son los defectos que debemos evitar y estos defectos inciden en el IRI. Cuando uno mide el IRI en ellos, va tranquilamente, podemos llegar hasta 7 de IRI, ¿no? Ya por ello es que como máximo se deja 5 de IRI, 5 metros por kilómetro de IRI, y es una superficie sin recubrimiento bituminoso. Hago ese énfasis porque en algunos proyectos, de algunos perfiles han querido poner 5 de IRI, pero con recubrimiento bituminoso, ¿no? Y eso no es del todo cierto, ¿no? Si yo incremento el IRI como control, significa que voy a tener una carretera de pésimas condiciones. El IRI es un parámetro, es un control de calidad. Y está demostrado que si yo tengo un deficiente proceso constructivo, los IRI son altos. Bueno, algunas deficiencias del proceso constructivo, no, los controles que debemos realizar, ¿ok? Los controles que debemos realizar y cuáles son los estados que podemos obtener, ¿no? Y aquí, nuevamente, ustedes pueden ver después de un periodo de lluvias, vemos detrás de los vehículos y vemos que no hay emisión de polvo. Eso demuestra que se ha logrado la estabilización. Por ejemplo, aquí tenemos un T3S3, este T3S3 está en la imagen a la derecha, y podemos ver pues que los motorizados no pueden ir tranquilamente porque ya no existe esa emisión de polvo como normalmente existe en un afirmado, ¿no? Otro punto aquí que quiero ser enfático es esto, ¿no? Queremos lo mejor normalmente en nuestras carreteras, pero sin embargo no les damos un adecuado mantenimiento rutinario, no tenemos los sistemas de drenaje adecuados y por lo tanto, como va a suceder en cualquier carretera, estas se van a deteriorar en corto plazo, ¿no? Este es el estado superficial después del periodo de lluvias, después del periodo de lluvias que se da desde diciembre hasta abril, ¿no? Estas imágenes son de mayo y podemos ver, pues, miren, ese estado superficial, ¿ok? Pero también podemos ver cómo la falta de mantenimiento rutinario, roces, broces, limpieza de cunetas, ¿no? Y esto sí va a afectar, en el mediano plazo va a afectar a esa carretera. Miren, se demuestra pues que sí logramos una adecuada estabilización, que sí dura, pero el problema siempre va a estar en el en el mantenimiento rutinario y todo el sistema. Todo el sistema que construimos en la infraestructura vial tiene una implicancia. Todo es para reducir el menor tiempo posible permanezca el agua cerca del prisma vial. Entonces, aquí prácticamente en estos dos casos, en estas dos imágenes que vemos, el agua prácticamente va a estar siempre sobre el material, sobre esta base estabilizada y fluye sobre él, ¿no? Lo que va a hacer que en el corto plazo, ¿no? Esta se deteriore. Si hacemos carpeta asfáltica con enormes cunetas, con alcantarillas separadas cada 200 o 250 metros, ¿ok? Para que la carpeta asfáltica dure un periodo de 10 años y luego hacer su mantenimiento periódico, imaginen pues este tipo de soluciones sin drenaje, no vamos a esperar que dure 10 años, ¿no? Aquí hay otro caso, frontera con Brasil, igual después del periodo de lluvias vemos el estado superficial y queda demostrado que sí, sí funciona, pero el tema está siempre también tener en cuenta un adecuado proceso constructivo, ¿ok? Hay que tener un adecuado proceso constructivo, si no vamos a tener estos problemas. Bueno, sin más, agradecer al IEP, al señor Jorge Lazarte, por la invitación y por mi parte, gustoso y si hubiera algunas consultas, atender las mismas, ¿no? Herbert, muchísimas gracias por tu exposición que ha sido muy clara y muy ilustrativa. Y sobre todo me ha llevado a pensar y hacer una reflexión que, dada la experiencia y lo que estás haciendo y el trabajo que estás realizando en el ministerio, tal vez nos podrías ilustrar un poquito más. Fíjate, en realidad vemos que estabilizar una base, un camino, es relativamente fácil y no es muy costoso.
Parece ser que el Sistema Nacional de Carreteras, según más lo que se conoce del Ministerio, no a ciencia cierta, es que tiene una longitud entre 130.000 y 140.000 kilómetros, de los cuales la mayor parte pavimentada está en la red vía nacional, que también se estima en unos 28.000 kilómetros, y de los cuales pavimentados solo tenemos el 70%. Todo como cifras aproximadas. Por consiguiente, las carreteras pavimentadas nuestras son muy pocas. Y se está invirtiendo y se ha venido invirtiendo mucho en arreglar caminos, sobre todo los caminos vecinales, que son los que más tenemos y con los que más necesitan desarrollarse. Y sabemos que cada año, cuando vienen las lluvias, sobre todo en nuestra serranía, por cierto, en la selva, se destruyen estos caminos. Entonces, si no se hace una estabilización y una buena estabilización, como acabas de explicar, yo diría, es botar el dinero que en el Perú falta. Entonces pregunto, ¿hay alguna solución para que se entienda? No, no digo técnicamente porque ya lo has explicado muy bien, para cómo se puede hacer para que se tienda a que todos nuestros caminos vecinales estén estabilizados, porque de lo contrario, creo yo, corrígeme, es no hacer nada. ¿Qué se puede hacer, Herbert? Claro, ingeniero, en el tema de carreteras vecinales, por ejemplo, ahorita hemos vivido una experiencia no tan grata, ¿no? En esto de Reactiva Perú, con el tema de mantenimientos periódicos. Digo no tan grata porque era la gran oportunidad de que se apliquen estas técnicas, ¿no? Ya demostradas que funcionan, pero muchas de las bases, ¿no? Que he podido observar estaban apelando. Por ejemplo, revisé las bases de Madre de Dios, por ejemplo, ¿no? Y en Madre de Dios no tenemos afirmados, pero sin embargo, en las bases, en los términos de referencia, establecían pues que se use material de afirmado tal como lo establece la CG, ¿no? Y sabemos que Madre de Dios, ese tipo de materiales no predominan. Y por ello, pero en ningún lugar, en ningún extremo de los mismos se colocaba que que tenía la alternativa de emplear estabilizadores, ¿no? Entonces, esto hace y nos muestra pues que muchos de los profesionales que están en las municipalidades o gobiernos regionales no se actualizan, no están coherentes con lo que sucede, la problemática en su zona, ¿ok? Y eso hace pues de que las soluciones que se planteen no sean las adecuadas y simplemente lo que va a suceder es se construye, pasa el periodo de lluvias y esa carretera vuelve a estar en el nivel de servicio que anteriormente estaba, ¿no? Y, y eso implica pues que los afectados son nuestra población. Entonces, hace mucho, y lo que sí es positivo, porque en los últimos 10 años viene siendo eso, por ejemplo, hasta hace 10, 15 años, en el tema de, cuando se hablaba de estabilización suelo-emulsión, ¿no? Muchos no confiaban, pero menos mal en los últimos 6, 7 años, ya nuestros contratistas pues han empezado a tener mejores técnicas de proceso constructivo y por lo tanto se han empezado a lograr soluciones no con muy buenos resultados con la estabilización. Y eso es también el otro aspecto que nos falta. Si bien vamos desde el planteamiento de la solución, también el tema de la ejecución de la misma, porque, como alguna vez me decía el ingeniero Cesenarro, ¿no? El ingeniero Walter Cesenarro, ¿no? Incluso si no le ponen el cariño a la ejecución, vamos a obtener resultados desastrosos, ¿no? Como hemos podido mostrar en las últimas láminas. Entonces, he ahí, ingeniero, de que planteemos, ¿no? Desde los gobiernos regionales, municipios, que ya existe la norma. O sea, hoy en día no podemos decir que no está normado, no tenemos referencias, existe. Eso es lo positivo en nuestro país, a diferencia de otros países, ¿no? Que ya tenemos parámetros técnicos, especificaciones técnicas para estabilizaciones, ¿no? En especial químicos, sales, etcétera, que no se tenía, y que esto ayudaría a que implementemos
este tipo de mantenimiento periódico en muchas carreteras de la red vial vecinal y departamental en nuestro país. En la red vial nacional ya los afirmados están desapareciendo. Es muy poco lo que queda. El 100% de nuestras vías en los siguientes 2 años debe lograrse ya que sea pavimentada o con una base estabilizada con recubrimiento bituminoso delgado, ¿no? Eso es lo positivo en la red vial nacional, pero en la red vial departamental y vecinal todavía falta mucho por hacer. Muchas gracias, Herbert, muchas gracias. Tendré oportunidad de seguir conversando contigo luego porque es una de las cosas importantes que tenemos como objetivos en el ILEF, ¿no? Ayudar a hacer estas cosas. Tu conferencia ha sido sumamente importante. Muchísimas gracias.